Bienvenidos a esta charla en la que os voy a hablar de un equipo que trabajaba con un tablero visual y os voy a contar un poco la evolución que tuvo su tablero gracias a ciertos cambios que decidieron tomar en equipo, ¿vale? Me hubiera gustado muchísimo hacerla más práctica y que pudierais participar, pero con tan poquito tiempo es muy difícil. Bueno, yo me llamo Laura Jiménez, ahora mismo trabajo en Jerónimo Palacios, en Associates, y esta es mi cuenta, me podéis seguir. Y os voy a contar sobre esta experiencia con uno de los equipos. Cuando un equipo empieza a trabajar con un tablero visual, aunque lo llamen Kanban, normalmente nunca es Kanban, porque siempre le faltan muchas pautas para ser un tablero Kanban de verdad. Pero bueno, es una buena forma de empezar, una manera visual muy buena de poder gestionar el trabajo, ¿vale? Y ahí es donde se empiezan a ver las cosas que fallan, que necesitamos arreglar, pequeñas cosas que igual ni siquiera estábamos viendo, que nos ayudan a mejorar nuestro día a día, ¿vale? El equipo del que voy a hablar era un equipo de 8 personas que tenía muchos especialistas dentro de sus filas, cada uno tenía su pequeño silo de trabajo y tenían diferentes peticionarios, peticiones de diferentes tipos que muchas veces llegaban a ese especialista concreto y a veces el resto del equipo no se enteraba de nada. Utilizaban alguna práctica Agile, habían leído, habían venido a algún meetup, sabían un poco de qué iba el palo, hacían iteraciones. No lo voy a llamar sprints porque no hacían Scrum, eran iteraciones. Y bueno, tenían que empezar a romper ciertas reglas que habían ido adoptando a través de los años, ¿no? Este es su primer tablero. Seguro que a muchos de vosotros os suena. Un tablero muy sencillo, con 3 pasos, carriles, porque obviamente tenemos especialistas y no todo el mundo puede hacer de todo. Entonces, yo como soy un peticionario y ya sé que fulanito va a hacerme el trabajo mejor, pues yo llego, hablo con el equipo y le digo, bueno, pero esto como en realidad quien me lo va a sacar es Julia, pues le voy a meter a Julia todo el trabajo que pueda, porque sé que ella es la única capaz de hacerlo. El equipo lo único que había tenido en cuenta es que en InProgress tenían 2 pasos que hacer, uno el desarrollo y otro los test. Pero se dieron cuenta de que como no ponían el foco en los test, no tenían test de calidad. Entonces, al final lo que tenían era un tablero con tableros individuales. Habían decidido que las peticiones las iban a hacer con POSIT grandes y las dividían en tareas para ver cuánto ocupaba una petición. O sea, la forma de ver el tamaño era la cantidad de POSITs azules que rellenaba un POSIT amarillo. Un poco complicado, ¿no? Este equipo se dedicó a ir a meetups, vino a alguna conferencia, hizo alguna formación en equipo también que les vino muy bien. Y decidió empezar a hacer ciertos cambios en el tablero. Uno de los cambios más grandes que decidieron fue que, como todo el conocimiento estaba dividido en especialistas, tenían un problema muy gordo, y es que entraban muchas cosas de una misma especialidad y siempre se atascaban. Entonces tenían que empezar a dividir el conocimiento porque cuando esa persona no estuviera, no iba a salir el trabajo. ¿Cómo empezamos a repartirlo? Pues no podemos dedicarle mogollón de horas a enseñar a la gente. Vamos a dividir, vamos a quitar los carriles en la columna de test y en la columna de preparación para subida a producción, porque necesitamos una preparación de subida a producción, y vamos a empezar a dividirnos las tareas de test. Yo hago una tarea y cuando llega a test la coge otro compañero. Yo no puedo testear mi propia tarea. ¿Qué conseguimos con eso? Que el equipo fuera más equipo y que empezaran a repartir conocimiento, porque yo hacía el test de una tarea que no tenía ni idea y tenía que ir a preguntarle al que la había hecho. Y al final terminábamos haciendo pair programming. Es la mejor forma de aprender. Como podéis ver, Julia sigue con todo el atasco. Vamos a decir que es una persona especial. Entonces, ella, su especialidad era muy complicada de enseñar, no tenía tiempo porque había mucho trabajo y al final pues siempre se quedaba ella con todo el trabajo de esa especialidad. Y aunque el equipo pretendía ayudarla, era un poco difícil de entrar en ese mundo. Decidieron quitar las peticiones. No servía para nada. Vamos a empezar a dividirlo todo en tareas, intentar que sean independientes para poder subirlas a producción, aunque para eso estaba la columna de release, porque no todo se podía subir de forma independiente, entonces lo íbamos acumulando en release y cuando ya teníamos el paquetito entero, lo subíamos. Y empezó a mejorar la calidad. Empezó a haber menos bugs. Pero también empezamos a preguntarnos por qué no teníamos la misma idea de lo que significaba algo hecho. Porque para mí hecho tenía una serie de pautas, pero el vecino no pensaba lo mismo. Entonces subíamos cosas a producción
que cuando petaban, pues nos jodía todo el equipo y el resto no sabía qué hacer. De ahí salió el segundo cambio. Este tablero está mucho mejor. Es un cambio muy grande. Pasar de un tablero agregado a un tablero de equipo es un cambio muy grande de mentalidad. La gente ya llega a la daily y ve el tablero y ya piensa en equipo. O sea, todo el trabajo es de todos. Esta es una diferencia muy grande. Y cuando un equipo consigue hacer eso y llegar al tablero y ver la cantidad de trabajo todo acumulado arriba y pensar en, vale, tenemos que sacar esto entre todos, ya es muy diferente. La conversación es muy distinta y se hablan de otras cosas. Como podéis ver, añadieron una visión anterior del backlog, que para ellos resultó muy importante porque se daban cuenta de que algunas tareas entraban y se atascaban, nada más entrar. Entonces, claro, se quedaban semanas y semanas ahí. Ellos hacían iteraciones de 2 semanas. Y el día 2 ya había tareas atascas, que no dependían de ellos. Se quedaban. Y estaban sprints y sprints seguidos, iteraciones y iteraciones. Entonces empezaron a marcarlas, incluso cuando se bloqueaban. Tienen un backlog de qué es lo siguiente, y cuando empezaban a refinar, lo pasaban aquí. ¿Se bloqueaba? Puntito rojo. Ya sabemos que eso depende de algo. Si queremos meterlo en el próximo iteración, no podemos. Hay que desbloquearlo primero. Esto nos ayudó mucho porque el project manager en aquel momento se daba cuenta de que no íbamos a coger esa tarea. Hostia, pues igual tengo que presionar un poquito al peticionario para que me dé lo que necesito. Otra cosa muy importante es que empezaron a separar las tareas por tipo de petición. Esto es también otro cambio de mentalidad enorme, porque yo como miembro del equipo soy consciente de qué cosas son más urgentes. Una visión tan sencilla como saber si algo tiene fecha o no, si algo es externo o lo podemos solucionar nosotros. Ellos empezaron a bloquear, que era algo muy gracioso, cuando había un bloqueo interno de alguien del equipo, porque todavía seguía habiendo especialidades, no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, ponían un post-it amarillo con el nombre de la persona que le bloqueaba. Entonces en la daily del día siguiente veía su nombre ahí y decía, coño, me necesitas. Saco un rato para ti hoy. Y se desatascaba. Magia. Eso es magia. Vale, podéis ver también que en test y en ready, que ahora ya no es preparar para producción, sino ready, pusieron un límite. Los numeritos de arriba limitan la columna. ¿Por qué? Porque las tareas se atascaban ahí. ¿Cuál es el problema cuando llegamos a test y nadie quiere testear? Porque se queda hasta el final. Y llegan 3 días de terminar la iteración y está todo en test. Un follón, porque luego al final no sube ni la mitad de lo que estaba en test. Hay muchos pasos que hacer. Y algo puede fallar. Esto es software, señores. Las setas salen por doquier. Entonces, pusieron límites WIP de Work in Progress, ¿vale? Límites de las tareas que iban a testear y a subir a producción, y así se aseguraban de que antes de coger otra tarea nueva, tenían que terminar aquellas, porque si no, no podían pasarlas a test. El propio flujo del trabajo, el propio tablero, les estaba diciendo cómo trabajar. Y curioso, se cogían menos, pero se entregaban más. Magia también. Como podéis ver abajo, hay unos posits gigantes verdes que pone políticas de flujo de trabajo. En Kanban se llaman políticas explícitas, que son las reglas que te explican qué es lo que necesita una tarea para pasar de una columna a otra. Curioso que este equipo, las primeras que puso son las que en Scrum se llaman Definition of Ready, que lo recomiendan, y Definition of Done. Esto es por lo que os comentaba antes de que no todo el mundo tiene la misma idea de lo que está hecho y de lo que no. Era una forma de asegurarse de que cumplíamos un mínimo y de que nos entraban con un mínimo. De hecho, aquí una de las normas era que no podía tener bloqueo. Y eso hacía ponerse las pilas también al que preparaba las tareas. Vale, este equipo sufrió una serie de presiones externas y decidió cambiar sus iteraciones de 2 semanas a 1, para intentar entregar las cosas antes. Pero fue catastrófico, estuvieron un mes haciendo iteraciones de 1 semana y no entregaron absolutamente nada. Entonces decidieron como equipo volver a las 2 iteraciones. Y este fue el cambio que sufrieron después de una formación de equipo de Kanban.
El tablero ha cambiado, señores. Tenemos políticas explícitas en casi todas las columnas, con lo que ya hay reglas para moverlo de columna en casi todos los lados. Tenemos un to refine y un refine. Ha aparecido un carril de urgente, muy importante, porque esto era petición, además, de uno de los jefes de la empresa. Porque claro, cuando venía el director y decía esto tiene que estar para ayer, entonces ya ahí se acababa todo y tenías que sacarlo. Y eso no podía esperar por políticas. Si tenía que haber 3 personas preparando esa tarea salía en un día. Un día. Porque se saltaba todo lo demás. Y como mucho, podían tener 2 en el carril. Hasta que no se acabara una, no podía entrar otra urgente. Aunque parezca un poco difícil de entender y de estructurar, yo solo he visto mucho en los cursos que damos de Kanban, en los juegos de Localoa y todo esto. Irónicamente, cuanto más reduces el WIP, más rápido llegan tus tareas al final. Y aunque cuesta mucho entenderlo, si hacéis la prueba, vais a ver que es cierto. Pero tiene que estar todo el equipo de acuerdo. Tiene que ser un acuerdo de equipo, ¿vale? Bueno, como podéis ver, decidieron poner también un límite en in progress, porque se dieron cuenta de que se les iba de madre. Y de hecho, aunque aquí no aparezca, empezaron a usar avatares. Porque en este mundo nos encanta la multitarea. Y yo puedo tener 2 tareas abiertas y 5 en test. Y eso no puede ser. Un humano es incapaz de sacar todo eso. Entonces se hicieron 3 avatares cada uno y solamente podían estar en 3 tareas a la vez. Si tenías todos tus avatares en el tablero, no podías coger nada nuevo. Tenías que soltar algo. O lo cogía otra persona o lo terminabas. No había más. Y si yo necesitaba de alguien, miraba un cuadradito que teníamos aquí con los avatares y si había alguien libre, podía tirar de él. Decirlo a la daily. Oye, fulanito, que te necesito para sacar esto rápido. Este equipo aprendió muchas cosas de mucho valor, ¿vale? Una de ellas fue que las formaciones en equipo transforman al equipo completo. Porque lo que no entiende uno, lo entiende otro. Y al final en las conversaciones del día a día se van viendo las verdades. Bueno, obviamente las mejoras del tablero mejoraban las relaciones de equipo y siento decir que Julia dejó el equipo. Uno de los grandes cambios de todo esto fue conocer su capacidad, aprender a limitarla. Esos límites para ese equipo les dio la vida. Empezaron a entregar cosas mucho más rápido y a entregar cosas de valor, porque ellos mismos sabían decidir dentro de sus opciones, sus tipos de trabajo, cuáles eran las que mejor le venían a la empresa, incluso al equipo. Que esos son los tipos de servicio que daban. Bueno, y colaborar y desarrollar otras capacidades que empezaron con la columna de test, esa que hablábamos antes, se convirtió luego en tareas que se acaban entre 2 en cuestión de 2 horas, que muchas veces los jefes echan las manos a la cabeza. 2 personas haciendo las cosas que podía hacer uno, y en realidad hay veces que es mejor. 2 mentes piensan mejor que una. Y bueno, por supuesto, experimentar. Este equipo aprendió muchísimo experimentando. También tenía la oportunidad de hacerlo. No en todas las empresas se permite. Entonces, si podéis buscar un entorno seguro en el que el equipo pueda experimentar, aunque sean pequeños cambios, se va a notar muchísimo. La siguiente pregunta que os hago es: ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi equipo? Muchas gracias, chicos.